Hola mis queridos amigos de Cuenca, en Ecuador, les mando un saludo muy afectuoso desde México, desde la ciudad de Querétaro. Mi nombre es Ángel Nava, soy buen amigo y tengo un gran aprecio por sus pastores, Bolívar y Jimena. Y tengo el gusto de el día de hoy haber sido invitado para traer una palabra de parte de Dios para ustedes y con mucho gusto aquí estoy. Y bueno, pues vamos a lo que nos ocupa el día de hoy. Quiero citar un pasaje en la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 21, ya casi al final del capítulo, en los versículos 15 al 17. Para hacer un poquito de historia, vamos a ubicarnos en este momento al final de la historia de los Evangelios, cuando Jesús ya ha resucitado. Y Jesús tiene una interesante conversación con Pedro antes de que Jesús ascendiera a los cielos. Y dice que cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Es interesante la pregunta. ¿Por qué Jesús le pregunta a Pedro tres veces: ¿me amas? A primera instancia, alguien que insiste de esta manera quizás nos haga pensar que es alguien inseguro. Bueno, no sé, algunas otras cosas que podríamos pensar de esa persona. Pero ¿por qué Jesús? ¿Por qué Jesús le pregunta a Pedro tres veces: ¿me amas? Esto sin duda tiene una razón. Y vamos a hacer un poco de historia. Vamos a irnos un poco más atrás. Pensemos en la relación entre Pedro y Jesús. Pedro tuvo el grandísimo privilegio de convivir con Jesús 3 largos años. 3 largos años que se le debieron haber hecho muy cortos, porque fueron fantásticos. Fueron los 3 mejores años de su vida. Fueron 3 años que yo hubiera querido, y yo creo que ustedes también hubiéramos querido vivir junto con Jesús. Vivía con Jesús, viajó con Jesús, comió con Jesús, durmió con Jesús, todo lo hizo con Jesús. Tuvo la oportunidad, Pedro, de ver los milagros más maravillosos y de escuchar los mejores sermones que se han predicado y se predicarán en toda la historia de la humanidad. Tuvo las mejores experiencias, pudo hacerse amigo del mejor hombre que ha habido sobre la tierra. Y esto definitivamente genera una conexión, genera una relación muy estrecha. Pedro se sabía amado y en respuesta Pedro amaba a Jesús y lo amó profundamente. Estoy seguro, de la misma manera que cada uno de los 12 discípulos y de muchas otras personas que siguieron a Jesús y que le conocieron, lo amaron. Yo estoy convencido que es imposible caminar con Jesús y no enamorarse de él. Y Pedro se enamoró de Jesús. Eso es un hecho. A mí no me queda duda y estoy seguro que ustedes tampoco. Pero un día ya al final de esos 3 años, sucedió lo que no debería de suceder, lo inesperado. Pedro negó a Jesús, ¿se acuerdan? Ah, en una ocasión Jesús y Pedro están teniendo una conversación y Pedro le dice a Jesús: Jesús, yo daré la vida por ti. Cuando Jesús está anunciando que va a ser crucificado y que va a morir, Pedro dice: yo daré la vida por ti. Y Jesús le dice: Pedro, esta noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro debió de haberse ofendido, que dice: ¿cómo es posible que digas esto? Me quiero imaginar, ¿no?, que algo así debió haber sucedido.
¿Por qué dices que te voy a negar? Que no me conoces. Y sucedió. Sucedió esa noche. eh, Jesús estaba orando con los discípulos en el huerto. Aparece la patrulla esta de los guardias que vienen a arrestarlo. Y cuando lo arrestan, se lo llevan a la casa del sumo sacerdote. Y arrestado, apresado, y hasta allá Pedro se escurre en la casa. ¿Se escurre para qué? Pues para estar con Jesús o a lo mejor para liberarlo. Yo no sé qué se imaginaba Pedro que iba a suceder. Pero resulta que cuando está allá adentro, tres personas, tres personas diferentes en tres momentos distintos lo identifican y le dicen, tú eras uno de ellos. Tú estabas con Jesús. Y las tres veces Pedro, lleno de miedo, hizo lo que nunca se imaginó que iba a hacer. Lo negó. Y las tres veces dijo, no lo conozco. Y finalmente, bueno, cantó el gallo. Y dice la historia del Evangelio que Pedro salió de allí llorando muy amargamente. Porque Porque es muy difícil cuando te das cuenta de lo que hiciste. Y yo estoy seguro que tú y yo algún día hemos estado allí. Algún día quizás hemos hecho cosas que no nos creímos capaces de hacer. Y después nos arrepentimos y nos sentimos muy avergonzados. Y a veces también lloramos amargamente. ¿Te ha pasado? A mí sí me ha pasado. Yo tengo, siempre que hablo de esto me viene a la mente una experiencia que tuve cuando era adolescente. Estaba en la escuela, aquí le llamamos la preparatoria, no sé cómo le llamen allá. Tenía yo unos 16, 17 años y tenía yo una maestra que me daba clases de literatura y yo la quería mucho y teníamos una buena relación. Me gustaban mucho sus clases y creo que me apreciaba. Un día, en un examen que tuvimos, ella eh, me escuchó pedirle al compañero de junto, no me acuerdo, algo, un borrador o algo. Hice algo que no debí de haber hecho. La maestra pensó, creyó que estaba yo copiando en el examen o estaba haciendo algo que no se hace. Y llegó hasta mi lugar, tomó mi examen y me dijo, me quitó el examen. Y me dijo, no puedes seguir adelante con tu examen, salte del salón. Y yo me ofendí y me salí del salón y di un portazo. Y después de que di el portazo, cuando ya estaba fuera del salón, me regresé. Abrí la puerta e hice lo que nunca me imaginé que iba a hacer. Desde la puerta le tiré una trompetilla a la maestra. Y volví a dar un portazo muy digno. Y me fui. Y cuando iba yo caminando muy digno por el salón, por el pasillo, perdón, oigo la voz de mi maestra atrás de mí que me dice, Ángel Nava, la próxima vez que quieras venir a mi clase, piénsalo muy bien. Y en ese instante me sentí tan avergonzado. Yo era el alumno bien portado, era el amigo de la maestra, era cristiano y todos lo sabían. Y había hecho una cosa tan vergonzosa.
No me acuerdo si lloré, pero sí estaba yo muy avergonzado. Ah, tuve que ir después a su oficina, a su cubículo, a su lugar y pedirle perdón. Pero fue terrible. Bueno, estoy platicando una anécdota simplemente porque quiero decirles que a mí me han pasado esas cosas y yo creo que a todos nos ha pasado. Gente que valoramos y que queremos y de pronto nos encontramos haciendo cosas que no nos imaginamos. Pedro lo hizo. Volvamos a la historia de Pedro. Pedro lo hizo y negó a Jesús y se sintió muy avergonzado. Y este es el punto al que yo quería llegar. Los sentimientos de Pedro cuando negó a Jesús o los sentimientos de cada uno de nosotros cuando cometemos un error, cuando fracasamos, cuando hacemos algo que no deberíamos de haber hecho. Decíamos que Pedro lloró amargamente. Fracaso, frustración, culpa, reproche. Se acusaba a sí mismo. Seguramente estaba escuchando voces dentro de su cabeza. Ya ves, eres puro cuento. Tú no le amas. Si lo amaras hubieras hecho otra cosa. Y poco a poco Pedro comenzó a convencerse de que él no amaba a Jesús. Él no amaba a Jesús y eso le comenzó a taladrar la cabeza. ¿Has escuchado esas voces? Yo sí, alguna vez. Esas voces que te dicen, no que eres muy cristiano, no que amas mucho a Dios, o no que amas mucho a tus padres, o a tus hijos, o a qué sé yo. Y comienza aquello a darte vueltas. Y comienzas a convencerte de que no eres digno. Y decíamos, comienzas a llenarte de vergüenza. Y no sabes cómo manejar esa vergüenza. La vergüenza, la vergüenza es un sentimiento que nos aleja y nos desconecta de los demás. Nos cargamos de culpa y nos comenzamos a desconectar de la gente que amamos. Cuando nosotros sentimos vergüenza, construimos una barrera. Nos queremos aislar, envolver, pero nos desconectamos porque hay un sentimiento de indignidad. Hay una definición de vergüenza que a mí me ha gustado mucho y quiero citarla. Y dice que la vergüenza es el muy doloroso sentimiento o experiencia que nos dice que somos deficientes y por lo tanto indignos de ser amados y de pertenecer. La vergüenza nos hace sentir que somos indignos de ser amados y de pertenecer. Por eso, cuando nosotros sentimos vergüenza, nos sentimos así, sentimos que no somos dignos de ser amados y queremos separarnos, porque ya no podemos pertenecer. Cada uno de nosotros, hijos de Dios, criaturas de Dios, seres humanos, tenemos una gran necesidad de ser amados y de pertenecer a un grupo, a una familia, a una iglesia, a pertenecer, sentir que pertenecemos a alguien. Pero cuando nosotros hacemos algo o sucede algo que nos causa vergüenza, sentimos que ya no somos dignos ni de ser amados ni de pertenecer. La vergüenza es un sentimiento muy común en el ser humano, pero nunca ni la vergüenza, ni la intimidación, ni el castigo son herramientas de Dios. Dios no usa la vergüenza. Dios no la usa contra nosotros. Dios nunca quiere que nos sintamos avergonzados. Cuando nos sentimos indignos de amor y de pertenencia, entonces nos saboteamos a nosotros mismos y saboteamos nuestras relaciones.
eh, saboteamos el amor que recibimos y no nos damos permiso de ser amados. No sé si te ha pasado, pero a veces, a veces nos encargamos de que otros no nos amen. Esto sucede mucho. Los que somos padres, por ejemplo, de adolescentes. Muchas veces el adolescente, o a lo mejor nosotros mismos lo hicimos alguna ocasión, el adolescente cuando, cuando sabe que ha hecho algo malo, y no nada más el adolescente, el adulto también lo hace, es típico en los adolescentes, pero sucede en todos lados. Cuando sabe que ha hecho algo que no es correcto y que ha deshonrado a sus padres, por ejemplo, va a hacer todo lo posible para que no me ames. A veces decimos, ¿y por qué este adolescente se está comportando como se está comportando? Porque está haciendo todo lo posible para no ser amado. Porque yo no merezco tu amor. Porque tiene vergüenza. Yo soy padre de 3 hijos y uno de mis hijos en algún momento tuvimos problemas muy serios con él, bendito sea Dios. Las cosas han cambiado mucho, y hoy ya tiene más de 20 años. Pero cuando era adolescente tuvimos muchas situaciones con él y me acuerdo que parecía que él se esforzaba en, en que no lo amáramos. Y bueno, también me hizo recordar que muchas veces yo hice cosas parecidas. Y a veces así somos, ¿no? Saboteamos nuestras relaciones, nos desconectamos. Y creo que esto mismo le pasó a Pedro con Jesús. Y luego imagínense, Pedro se siente indigno del amor, se siente culpable, indigno de pertenecer, y luego resulta que Jesús muere en la cruz. Él se siente culpable de esa muerte. Y entonces él comienza a convencerse de algo. Jesús me ama, pero yo no le amo. No soy digno de recibir su amor. Y esto coloca a Pedro y a cualquier persona en una situación muy peligrosa. Y esta es la razón por la que estoy compartiendo el día de hoy esta palabra. Porque creo que es muy fácil que nosotros caigamos en situaciones como estas. Es muy fácil que en algún momento nosotros entremos en una situación así, en la que sentimos que no somos dignos de ser amados. Pedro lo sintió en algún momento, ¿no? No soy digno de que me ama, Jesús me ama, pero yo no le amo. Comenzamos a convencernos. Si realmente le amara, yo haría esto, yo haría aquello. Y a todos nos ha sucedido en alguna ocasión, ¿no? Y no falta que alguien nos ayude. Pues no que muy cristiano, pues no que amas a Dios, pues no que lees la Biblia, pues no que mucha oración. Y eso nos comienza a llenar, ¿no? Y nos va ahogando. Y sin embargo, somos amados. Y la realidad es que en el fondo sí amamos, pero comenzamos a convencernos de que no lo hacemos. Y aquí precisamente es donde entra Jesús al rescate de Pedro. Jesús no le culpaba. Esta situación, estos pensamientos estaban solamente en la cabeza de Pedro. Pero Jesús no le culpaba. Jesús veía el tormento que Pedro tenía dentro y fue en su ayuda. Fue en su ayuda. Y es entonces cuando el pasaje que leímos al principio en Juan 21, Jesús le hace 3 veces la misma pregunta. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Para qué? ¿Para qué le pregunta tan insistentemente? Decíamos, por una razón muy sencilla. Para extraer lo que verdaderamente había en el corazón de Pedro. Una cosa estaba sucediendo. Pedro sí amaba a Jesús. Y sabes una cosa, un error, un fracaso, un pecado, no cancela tu amor a Dios. Eso es una verdad. Un fracaso, un error, un pecado, no cancelan tu amor a Dios. Somos propensos a tropezar,
hacer cosas que a veces no queremos, pero eso no cancela nuestro amor a Dios. Y entonces, lo que estamos viendo es una situación interesante, porque ya, Jesús sabía que Pedro sí le amaba. Los discípulos sabían que Pedro sí amaba a Jesús. Bueno, el diablo sabía que Pedro amaba a Jesús. El único que no sabía que amaba a Jesús era el mismo Pedro. Y aquí viene la parte tan hermosa del corazón de Jesús, porque sabiendo él la situación en la que está Pedro, sabiendo que Pedro se está ahogando en vergüenza por un error, por un fracaso, por algo que le había hecho incluso a él mismo, Jesús no veía el error o el pecado de Pedro. Él veía a Pedro en peligro. Y lo que Jesús hace es correr tras Pedro para rescatarlo. Es el corazón de Jesús. Y él ve que Pedro se ha convencido de que no le ama. Y Jesús sabe que si Pedro cree que no le ama, eso va a destruir su vida. Eso le va a hundir. Entonces él se lanza tras la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Pedro sí amaba a Jesús. Y le amaba mucho. El problema era lo que Pedro estaba pensando. Él estaba pensando, no le amo, cuando en realidad sí le amaba. Y Jesús quiere extraer la verdad. Jesús corre tras él. Y en una profunda acción de amor, Jesús se lanza para sacarlo y no dejar que aquella mentira le ahogara y le destruyera. Y es entonces cuando Jesús hace una pregunta muy vulnerable. ¿Me amas? Veámoslo en otra perspectiva. Cuando alguien que amas y te ama, con quien tú tienes una relación y una conexión, te mira a los ojos y te dice, ¿me amas? Te está colocando en una posición muy vulnerable. Es una pregunta muy fuerte, pero es una pregunta muy necesaria. Y merece una respuesta. Y merece una respuesta profunda. ¿Me amas? Y entonces comienza Jesús a rascar, a extraer desde el corazón, lo profundo del corazón de Pedro, hasta que salga la verdad. Una pregunta, decía yo, vulnerable, porque no nos gusta, porque nos desnuda, nos hace hablar de nuestros sentimientos, cosa que no siempre nos atrevemos a hablar, aunque es muy necesario. Generalmente cuando alguien nos pregunta algo así como ¿me amas? O una pregunta vulnerable como ella, tenemos dos opciones. O nos protegemos y damos una evasiva, una respuesta mirando para otro lugar, o defensiva. No queremos que esa persona se acerque tanto, nos sentimos vulnerables. O la otra, nos abrimos y hablamos desde nuestro corazón, en cuyo caso muy probablemente se nos hará un nudo en la garganta o algo así, que nos permitirá ser vulnerables y sacar lo que hay de nuestro corazón. Dos opciones, o evadimos o hablamos desde nuestro corazón. Y esto segundo es lo que Jesús estaba buscando con Pedro. Entendamos una cosa, cuando Dios hace preguntas, no está buscando información. De veras, cuando tú y yo hacemos preguntas, sí buscamos información. Pero Dios, que todo lo sabe, que todo lo conoce, cuando Él hace preguntas, no busca información. Cuando Jesús hace preguntas, no busca información. Cuando Jesús hace preguntas, nos está llevando a la reflexión. Nos está llevando a voltear hacia adentro de nosotros mismos para hablar lo que es verdadero. Y esto es lo que Jesús estaba haciendo con Pedro. Le estaba llevando a explorar adentro de su corazón para encontrar la verdad. Y le hace la pregunta 3 veces. Curiosamente, las mismas veces
que Pedro negó a Jesús. Ahora 3 veces le hace la pregunta, ¿me amas? Y la respuesta estuvo allí. Sí te amo. Sí te amo. Y la tercera vez, no lo dice allí, pero quiero pensar que Pedro rompió en llanto. Porque había llegado muy profundo. Y Pedro se dio cuenta de que todo lo que había estado creyendo por razón de su error había sido una mentira. Y la verdad era que sí le amaba. Esta es la parte donde quiero llegar. Todo esto que te he compartido el día de hoy, que de lo que te he hablado, tiene una razón. Quiero enfocarlo en ti y en mí. Yo te preguntaría, ¿y tú le amas? Pero no me des la respuesta automática, porque hay muchas preguntas que ya no sabemos la respuesta, porque en la iglesia hemos aprendido que cuando nos preguntan que si amamos a Dios, decimos sí, amén, aleluya. ¿Cómo te sientes? Sobre todo cuando has tenido un fracaso. Sobre todo cuando has cometido un error. Sobre todo cuando has cometido un pecado. Sabes, Jesús está delante de ti el día de hoy preguntándote, ¿me amas? No porque Jesús dude de tu amor, sino porque la parte peligrosa es que tú mismo dudes de que le amas. Yo creo, y que digo yo, Jesús está seguro de que sí le amas. El problema es cuando tú crees que no le amas, que no eres digno de ser amado, que no eres digno de pertenecer, y cuando te desconectas. Cuando tú y yo fallamos, fracasamos, pecamos, la parte peligrosa no es el error que cometemos. La parte peligrosa no es el pecado que cometemos, es lo que comenzamos a creer nosotros mismos de nuestra relación con Dios. Cuando comenzamos a creer, yo no le amo, yo no soy digno, yo no pertenezco, entonces sí estamos en problemas. Porque lo que nosotros vamos creyendo va construyendo una cierta, entre comillas, realidad para nosotros. Y si yo creo que no soy digno de ser amado, y si yo creo que yo no le amo, voy a comenzar a vivir como si no le amara. Y eso me va a llevar a más errores, a más fracasos, a más pecado. A final de cuentas, que esta es la parte importante, a una desconexión de Él. Y de esto no se trata la vida con Dios. Al contrario, de conectarnos, de unirnos, de ligar nuestro corazón con el de Él. Déjenme explicarlo de esta manera. Tal vez no tengamos muchas dudas a veces si Dios nos ama o no nos ama. Creo que a veces tenemos la seguridad, creo yo, y espero, y creo que sí, de que somos amados. La parte difícil a veces es aceptar si nosotros le amamos a Él o no. Porque tenemos la tendencia de evaluar nuestro amor en función de nuestras acciones, de acuerdo a lo que yo hago, de cómo hemos respondido. Y entonces, cuando hacemos esa evaluación, salimos descalificados. Pensamos, no le amo porque mis acciones no corresponden. Y lo que suele apartarnos de Dios no es tanto la duda de si nos ama o no nos ama, sino la convicción, falsa convicción de que no le amamos. Tenemos vergüenza, nos sentimos indignos y, como dije yo hace un momento o al principio, nos sentimos desconectados. Y entonces, ¿cómo podemos acercarnos a alguien con quien nos sentimos avergonzados o nos sentimos desconectados? Fuimos hechos para amar a Dios, para conectarnos con Él. Cuando Dios nos pide amar a Dios y al prójimo, no está pidiéndonos algo para lo que no estemos equipados. Tú fuiste hecho para amar a Dios y al prójimo y tienes todo para hacerlo.
Cada uno de nosotros tenemos algo que nos jala o nos empuja hacia Dios. Pero también tenemos una libertad y en esa libertad tomamos buenas decisiones o a veces tomamos malas decisiones y cometemos errores. No estoy diciéndote esto para que peques a gusto, no es esa la intención. Es más bien como dice la palabra, y si alguno hubiere pecado, si alguno hubiere tropezado, si alguno hubiere cometido un error, ¿sabes? Sigues amándole. Ese error no anula tu amor por Dios. Y yo quiero decirte el día de hoy que estoy seguro que tú le amas. Quiero decirte de parte de Dios que Dios sabe que le amas y que le amas profundamente. Yo quiero invitarte el día de hoy a que escuches a Dios, a que escuches a Jesús, a que escuches sus palabras y sus preguntas. Y tal vez Jesús hoy te está preguntando, ¿me amas? Quiero invitarte a un momento a estar con Jesús. Quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí donde estás. Y por un momento, cierra tus ojos. Cierra tus ojos y quiero que veas a Jesús. Quiero que en tu espíritu veas a Jesús. Que veas sus ojos, te está mirando. Y te está mirando con amor. Y quiero que escuches sus palabras. Porque Él te va a preguntar, ¿me amas? Respóndele. Y si vuelve a preguntarte, ¿me amas? Respóndele, te amo. Y si te pregunta una vez más, ¿me amas? Respóndele la tercera vez. ¿Y sabes una cosa? Ve ahora y corre a los brazos de Jesús y abrázale y deja que te abrace y ámale, porque sabes, ese es tu lugar, ese es el lugar al que perteneces, en ese abrazo, en esa conexión. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas fracasado, no importa los errores que hayas cometido. Tú sabes que tienes un lugar en el corazón de Jesús, pero también sabe que tú le amas y que no es cierto que seas un fracaso, que no le ames, que no pertenezcas. Así que quiero orar por ti y quiero decir, Padre, gracias por el amor tan grande que nos tienes. Y gracias porque nos creaste para conexión contigo. El día de hoy, yo quiero orar por mis hermanos que me están escuchando aún a través de este video. Quiero enviar tu Espíritu Santo a cada uno de ellos para que ellos puedan sentir el abrazo de tu presencia y la seguridad de que son amados. Quiero bendecirles y quiero en este momento cualquier forma de vergüenza que les haya engañado y les haya envuelto y les haya apartado de ti. Gracias, Padre, porque tú nunca echas mano de la vergüenza contra nosotros. La vergüenza no es una herramienta tuya. Y quiero orar bendiciendo a mis hermanos. Y quiero soltar tu presencia allí donde están. Y quiero bendecirles. Quiero darte gracias.